Evangelio de Juan, capítulo 19. La semana pasada el hermano Mariano nos expuso los primeros 16 versículos. Vamos a leer a partir del versículo 17 hasta el 24. Dice así la palabra del Señor. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Como en otras ocasiones, vamos a leer también algunas porciones de los demás evangelios para tener el cuadro más amplio, pero nos vamos a centrar principalmente en lo que Juan aquí nos comparte, ¿verdad? Hay que recordar que es entre los 4 evangelios que nosotros llegamos a armar, ¿verdad? El cuadro más amplio de todo acerca de la pasión de Cristo y también estos momentos en la cruz. Me imagino que algunos han escuchado esta expresión acerca de las 7 palabras de Jesús en la cruz, ¿verdad? Y, por ejemplo, Juan no tiene las 7. Entonces, eso es porque Juan se está centrando en algunos aspectos de la crucifixión que nosotros obviamente completamos con los demás evangelios, demostrando nuevamente esa obra sobrenatural del Espíritu Santo, inspirando a los autores para escribir particularmente lo que cada uno de ellos tenía que escribir, pero también a la vez esa naturaleza humana de las Escrituras, utilizando a cada uno según su ser mismo, ¿verdad? Sus habilidades, el hecho mismo de que Juan sí fuera testigo ocular de los eventos, ¿verdad? Y que por lo tanto, ¿qué es lo que él viene a describir aquí? Como también el hecho de que él ya tenía conocimiento de los otros evangelios y sabía que estaba también, ¿verdad?, ya narrado en ellos. Entonces, vamos a ir primero a Lucas 23. Y en Lucas 23... versículo 26 leemos lo siguiente: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo:
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué notamos aquí, verdad? Vemos que, por ejemplo, en Lucas 23:34 simplemente nos dice que repartieron los vestidos, pero vemos que Juan cita un pasaje del Antiguo Testamento en cumplimiento. Pero, por ejemplo, todo el hecho de los ladrones lo tenemos en Lucas, pero no en Juan. Y así es como les digo entonces que nosotros llegamos a armar ese cuadro mayor. Ahora, pueden tener ahí la separación por si yo hago referencia a algo de lo que esté aquí en Lucas o si en algún momento vamos a otro de los evangelios. Pero entonces, volvamos a Juan 19:17. Y dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo, Gólgota. Ya de aquí, ¿verdad? Salta también un aspecto que Juan destaca, pero que sabemos que además ocurrió algo adicional, porque Lucas nos dice que hubo un hombre llamado Simón de Cirene que cargó la cruz. Y para mí, sé que esto yo creo que lo he mencionado quizás a otros en conversaciones, o no sé si a veces aquí también en el estudio en algún momento lo he dicho, pero es que para mí fue tan impresionante ver a un supuesto predicador diciendo esto, que leo este pasaje y recuerdo precisamente lo que él estaba diciendo. Es un predicador de acá, de una mega iglesia en Costa Rica. Estaba con enlace, ¿verdad? Como uno, en ese entonces cuando todavía lo ponía, quizás con la mejor actitud, ¿verdad? Para ver en qué cosas malas estaban diciendo. Pero sí, en efecto confirmé lo terrible de cuando las ideas liberales se infiltran. Él estaba diciendo, vean, Juan dice que Cristo llevó la cruz y Lucas nos dice que hubo un hombre de Simón de Cirene que la cargó. ¿Quién tiene la razón? Uno hubiera dicho, bueno, los dos textos tienen razón. Él dijo, Juan tiene la razón, porque Juan fue testigo ocular. Entonces yo quedé pasmado, porque entonces ¿qué va a hacer con el relato de Lucas? Que está poniendo el relato de Juan por encima del de Lucas como si hubiera conflicto entre ellos. Tal evento o tal concepción es inadmisible para aquel que sostenga que las escrituras son inspiración divina, que el Espíritu Santo las ha inspirado. Nosotros reconocemos y hemos visto en algunos momentos en Juan que sí, hay a veces algunos aspectos que cuesta quizás conciliarlos, pero no es porque haya contradicción, es porque nos falta información. Es eso. A veces es simplemente que desde la óptica de un testigo, más sumada a la de la otra, uno dice, ok, él nos dice esto y él nos dice esto. ¿Cómo fue? Y a veces hay conjeturas que dicen, quizás porque pasó esto y esto, y perfectamente se sigue manteniendo la armonía entre todos los relatos de los evangelios. ¿Cuál es la forma más natural de uno entender esto, por ejemplo, aquí? Que Jesús cargó la cruz hasta cierto punto y después ya no le fue posible llevarla más y por lo tanto le pidieron a Simón de Cirene que continuara. Esa es la explicación más razonable. ¿Qué le había acontecido a Jesús? ¿Qué fue lo que estábamos escuchando la semana pasada? Estaba siendo sujeto a castigos inhumanos, ¿verdad? Se nos contó un poco cómo consistía, ¿verdad? Ese tipo de azote que se utilizaba, con incrustaciones, ¿verdad? Que laceraban y hasta en ocasiones podían hasta desprender, ¿verdad? O lastimar órganos internos y dañar venas importantes, tanto que algunos podían morir en el mismo acto de la flagelación. Así eran esos golpes, porque no eran caricias que esos soldados romanos iban a dar. Y no nos debemos imaginar, obviamente, por esos soldados romanos, a personas débiles tampoco, ¿verdad? Sino que precisamente iban a ser hombres fornidos, golpeando con toda su fuerza la espalda de Cristo. Y sobre esa espalda, lastimada, ahora le iban a poner una pesada carga de madera. Recordemos, Jesús, enteramente hombre. Jesús
no tomó para sí ningún privilegio en esos sufrimientos. Él lo sufrió como lo sufriría cualquiera de nosotros. El dolor, el cansancio, y humanamente su cuerpo no pudo llevar la cruz en todo el trayecto. Llevó un madero o dos maderos. Eso es un aspecto menor también que depende de la consideración de lo que uno crea. Por ejemplo, al analizar la evidencia histórica, hay algunos que señalan que lo habitual era que ya uno de los maderos iba a estar en el lugar de la crucifixión y el sentenciado llevaba, por decirlo así, la regla vertical, ¿verdad? En la que iban a estar sus brazos, y esa era la que cargaba. Otros, como Hendrickson, dicen que el pasaje no insinúa nada de eso y que perfectamente Jesús pudo incluso haber cargado ambos maderos. Por lo tanto, era incluso una labor aún más pesada. Lo vemos. También, ¿cómo era esta cruz? Aprovechando que estamos mencionándola. Hay algunos sectas, ¿verdad?, que se reconocen por poner un énfasis desmedido en que la cruz en la que Jesús murió no fue la famosa cruz latina, ¿verdad?, la que nosotros reconocemos como una T, sino que fue o un único madero, o que fue como una especie de cruz, ¿verdad?, de X, diría, ¿verdad?, en este caso. El hecho de que nosotros leamos de que hay una inscripción encima de Jesús nos hace pensar que la cruz que nosotros usualmente asociamos, la T, es la que en efecto fue utilizada. Pero en todo caso, ¿cuán relevante la posición de la cruz? Para efectos de lo que está aconteciendo, la palabra que se estaba cumpliendo es explícita: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y eso es lo que nos debe bastar a nosotros, saber que Jesús estaba llevando la maldición por nosotros. Si fue una cruz latina, o si fue esa en forma de X, o si fue como una T, pero por decirlo así, mayúscula, ¿verdad?, sin el techito, ¿verdad?, por decirlo así. Realmente siento que es desgastarse en una discusión que no va a traer ningún provecho. Ahora, yo creo que lo más natural es entender de que es esa cruz que más familiarmente nosotros asociamos. Dos maderos cruzados con una punta que destaca, y que sobre esa estaba entonces la inscripción. Entonces Jesús cargó esa cruz. En algún punto Simón de Cirene interviene, se le pide a él, ¿verdad?, que ayude para cargarla. Y vemos que Jesús es llevado a este lugar llamado de la calavera, que nos dice aquí que en hebreo Gólgota. Ahora, ¿por qué la calavera? También han habido esfuerzos para tratar de identificar exactamente este lugar. Hay algunos montes que de hecho parecieran como tener como una forma de una calavera, pero algunos dicen que pudieron ser excavaciones posteriores. El punto es también, quizás no se puede identificar exactamente, pero sí está delimitada bien la zona donde ocurrió. Aunque quizás decir con el 100% de certeza, este fue el monte, no creo que se pueda decir. Y de nuevo, yo creo que por la tendencia idólatra de nuestros corazones, yo creo que es lo mejor que no se sepa. Porque si no, ¿qué estaríamos haciendo nosotros? Peregrinaciones a ese monte, o en esa dirección, porque hacia esa dirección está el monte donde Jesús fue crucificado, porque ese es nuestro corazón. Nos vamos fácilmente por esos aspectos externos, perdiendo realmente la sustancia del acto que estaba ocurriendo ahí. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, perfecto, siendo crucificado cuando fue inocente. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito. Por eso les digo, a veces estos pasajes de la crucifixión, y ahora que se aproxima la Semana Santa, hace que nosotros veamos esto como tan normal. Sí, Jesús fue crucificado. Y no reflexionar a conciencia, no solamente en el hecho del castigo físico que Jesús soportó, pero sino de las implicaciones de lo que ahí ocurría. Es que yo tenía que sufrir ese castigo por mi pecado. O sea, yo era el maldito por Dios, el rebelde, pero Jesús cargó sobre sí mismo la maldición por mi pecado.
Y dice el versículo 18, y allí le crucificaron. Entendiendo entonces, como habitualmente entendemos esta cruz, sabemos que entonces se utilizaron clavos para realizar el acto. Le clavaron por las palmas o por entre estos huesos. Tampoco nosotros podremos llegar a una respuesta final. Yo hasta hace ciertos años, yo de hecho ni había considerado que fuera tan importante, pero sí había un aspecto que recuerdo que el pastor Henning, que en su momento llegó a compartir, que dado que la profecía dice que no sería quebrantado ni un hueso suyo, que sería muy difícil clavar un clavo de los que se utilizaban en esa época por la palma sin que uno de estos huesitos que conforman la mano fuera quebrantado, ¿verdad? Y dado que vamos a ver, ¿verdad? Eventualmente el hermano Mariano le ha correspondido esa sección, que Juan va a destacar que fue traspasado precisamente para que se cumpliera que ni un solo hueso suyo iba a ser quebrado. Entonces, a la luz de eso, pues sí, yo me inclinaría a pensar de que entonces tuvo que hacer en el antebrazo, ¿verdad? Para, en medio de estos huesos, donde más posiblemente un clavo pudiera atravesar sin quebrar un hueso. Pero es algo personal. Es Ronnie que está hablando, que cuando el pastor me dijo eso me convenció. Usted dice, pastor, para mí fueron las manos. Está bien, el hecho es que Jesús fue clavado en esa cruz. Y el castigo fue soberbio. Hay detalles que le narran a uno la dificultad para respirar y que precisamente le ponían al pie de la cruz, ¿verdad?, un apoyo para el crucificado, para que los pies pudieran apoyarse ahí, para facilitar esa respiración. Pero como bien señala, creo que Hendrickson, eso que alguno hubiera dicho, bueno, parece un acto de misericordia, no es un acto de misericordia. ¿Por qué estaban haciendo con eso? Prolongar la agonía. Que tardara más en morir la persona. Cada vez más tendría que hacer un esfuerzo para constantemente poder tomar el aire. Era simplemente una forma de ampliar la tortura de lo que se estaba dando. Entonces, muchos de esos detalles, como sabemos, no se nos narran aquí, pero que sabemos que así consistía el acto de la crucifixión en aquel entonces. Juan se limita entonces a decirnos que simplemente clavaron a otros dos, ¿verdad? A uno a cada lado, que eran ladrones. Nosotros sabemos que esto tiene también una implicación, aunque Juan no nos cuente que uno de ellos puso su fe en Jesús. ¿Y cuál es? Que aquí se está cumpliendo Isaías 53 también en un aspecto particular. Vamos a ir a Isaías 53. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mucho de esto ahora lo vimos en estas últimas semanas. Ahora dice el siguiente versículo: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Se dispuso con los impíos. Este hecho de que a la par de Jesús estuvieran estos ladrones es parte relevante también, porque Isaías nos está diciendo que este siervo sufriente estaría ahí de nuevo tratado como si hubiera sido un criminal, y precisamente que tuvo a su izquierda y a su derecha ladrones. Con los impíos se dispuso su sepultura. Pero qué impresionante, ¿verdad? Que ahí en la cruz, como Jesús le pudo garantizar a ese ladrón: tú estarás conmigo en el paraíso. No sé,
Disculpen los fallos de memoria, hay cosas que ya luego con los años están ahí presentes en la cabeza, pero no logro recordar exactamente el autor. Pero que reflexionando sobre el hecho del ladrón en la cruz, ¿verdad? Es un ladrón del que se nos dice, ¿verdad?, que cerca de su muerte fue redimido. Uno, para que no perdamos la esperanza, pero solo un caso se nos cuenta, para que, ¿verdad?, no lo demos nosotros por sentado. Right. Gracias. Estaba con que era Henry, me parece no dije nada. Pero es así. ¿Por qué seguimos nosotros suplicando por la salvación de nuestros familiares y amigos hasta el último día? Porque precisamente por el ladrón en la cruz el Señor nos enseña que no perdamos la esperanza. Pero para nosotros que constantemente nos exponemos a la palabra de Dios, eso es una advertencia, que no demos nosotros por sentado como, ay, ya cuando esté cerca de morir, porque eso no es lo que el pasaje está alentando. Recuerde que el otro ladrón sí murió en sus pecados y estaba en la misma condición de muerte, a la par del Redentor, y no creyó, sino que aún en esos momentos blasfemó e injurió al único que le podía salvar. Este miércoles, ¿verdad?, alguien compartía la petición acerca precisamente de un hombre anciano, enfermo, y ¿qué dice él? Sigue estando duro. Sigue estando duro. No se confíe en su corazón engañoso. El mandato para creer en el Señor Jesucristo es hoy. Nosotros no sabemos qué será mañana. La inscripción que manda a hacer Pilato, que más bien da la impresión, el pasaje, ¿verdad?, de que él mismo es quien se encarga de escribirlo, dice lo siguiente: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. De nuevo, si comparamos con Lucas, ¿verdad?, el reporte es ligeramente distinto, donde dice: este es el Rey de los Judíos. Este es el Rey de los Judíos, aquí Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. No, para mí es un aspecto menor el hecho de cómo hubiera dicho todo el título. Si al de Juan simplemente le agregamos el prácticamente que tenemos la misma inscripción, ¿verdad? Este es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, ¿verdad? Es interesante que se manda a hacer en 3 idiomas, ¿verdad? Y tanto Lucas como Juan lo destacan, que estaba tanto en hebreo, griego y latín. De manera que prácticamente cualquier persona que hubiera estado ahí lo hubiera podido leer. El hebreo, claramente, por los judíos. El griego, porque era el lenguaje común de la mayoría del Imperio Romano, ¿verdad?, que lo habían heredado de los griegos cuando lo conquistaron. Y el latín, que era precisamente lo que hablaban los romanos. O sea, cualquier persona podía leer esa inscripción, que Jesús es el Rey de los Judíos. Aquí de nuevo tenemos que ver esa providencia de Dios actuando en cada detalle. Porque de nuevo, Pilato no escribió esto de un corazón de fe, ¿verdad? Pilato no reconocía a Jesús como el verdadero rey de su pueblo, de los verdaderos judíos, como hemos estado destacando, ¿verdad? Y sin embargo escribió la verdad. Jesús es el Rey de los Judíos. Y por eso los judíos están incomodados con ese título. No pongas que es el Rey de los Judíos, sino que Él dijo que soy el Rey de los Judíos. Pero Pilato dijo: ya les he aguantado mucho. He mandado crucificar a un hombre inocente, ¿verdad? Vimos cómo Pilato en algún momento estaba entre esa vacilación, en esa duda. ¿Cómo lo libero? No veo ninguna falta. ¿Será que, dice, le pongo a Barrabás, este hombre tan malo ya? Y aún así prefieren a Barrabás. Entonces escribe el título, lo manda a crucificar. Pilato, cambia el título. Ya, dejen de molestar. Lo que he escrito, he escrito. La providencia de Dios actuando. La verdad quedó ahí puesta a través de un instrumento malo. Porque Pilato también dará cuentas a Dios por lo que hizo. Y sin embargo aquí, como el Dios soberano en quien creemos conduce todo para su mayor gloria, aquí se le dio el título apropiado a Jesús. Él es el Rey. Él es el Rey. Y es un Rey para todos.
sin hacer distinción de nacionalidad, de lengua. Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo. Nosotros no debemos tener miedo de usar esa expresión. Él es el Salvador del mundo. Porque no hay acepción de personas, sino que de cada nación el Señor tiene su pueblo. Hay un remanente que es compuesto por toda una diversidad. Y aquí se le dio a Jesús ese título universal. Es hermoso verdaderamente. En medio de la visible tragedia del castigo injusto que el Señor recibía, tenemos aquí un vistazo a una verdad mucho mayor acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como les decía, ellos están peleando, no, que eso Él no lo dijo, o no pongas eso, sino que Él dijo, yo soy rey de los judíos, lo que ha escrito es escrito. Versículo 23. Ya Jesús entonces, entendemos nosotros que está, ¿verdad? Ya posiblemente ha sido levantado y ahora están haciendo suerte sobre sus ropas. Esto nos da a entender que Jesús claramente estuvo desnudo en la cruz, aunque de nuevo las representaciones visuales que usualmente tenemos, al menos siempre ponen, ¿verdad?, una prenda para cubrir su desnudez. Realmente nosotros debemos entender que Jesús estuvo ahí desnudo. O sea, la humillación fue completa, era total, desprovisto de cualquier prenda para protegerle. Ahora, ¿cómo es que se da este sorteo? Aunque no tenemos el detalle total de las prendas, hay quienes sugieren, como les digo, dejémoslo sencillo. Básicamente tenemos 4 soldados y habían 5 prendas de Cristo. De manera que se reparten uno cada uno, pero queda la quinta. ¿Quién se va a dejar esa quinta prenda? Porque ellos dicen, sería una lástima romperla o separarla. Porque aquí se nos da a entender que era una túnica que no tenía costura, ¿verdad? Era una sola pieza. Y por cierta literatura de Josefo y demás, se entiende que este tipo de túnicas sin costuras eran como muy apreciadas. Entonces ahí tenían, por decirlo así, como el botín mayor. Entonces echaron suertes, de manera que alguno de esos 4 soldados se iba a quedar con la túnica. El hecho es lo que Juan, como les digo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, destaca particularmente. Dice que este sorteo tan, diría uno, ¿verdad? Como ahí con el mismo, ¿verdad? Sentenciado, ¿verdad? Agonizando, no tenía ningún miramiento para ahí mismo rifarse las posesiones, ¿verdad? Dice, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Como destaca apropiadamente un autor, o sea, nosotros tenemos que ver aquí que es Juan que está añadiendo este comentario, ¿verdad? Por inspiración del Espíritu. Los soldados no están diciendo, hey, ya ahora que está crucificado, tenemos que repartir las ropas porque es necesario que se cumplan las Escrituras. Ellos no tenían la más mínima idea. De nuevo, la providencia de Dios en acción. El Dios soberano conduciendo cada detalle. Es que es cada detalle. Vean, si nosotros nos pusiéramos a enumerar cada cita del Antiguo Testamento, nosotros quedaríamos abrumados de cómo constantemente en la crucifixión, y esto está cumpliendo esta profecía, y esto está cumpliendo esta profecía, y esto está cumpliendo esta profecía. Pero Juan quiere destacar aquí, no pasen aún este repartir los vestidos, no lo pasen por alto. Era necesario. ¿Y qué es lo que se está citando? Es el Salmo 22, ¿verdad? Vamos al Salmo 22 entonces. 22, 18. Este salmo simplemente abruma por la cantidad de referencias que nosotros vemos en relación a los sufrimientos de Cristo. Al punto que la respuesta que uno tiene que dar de este salmo es que cuando David lo escribió, este salmo ligeramente
tipificó algo de la vida de David. O sea, cuando David habla aquí de sus sufrimientos, claramente no está diciendo él que él sufrió esto, porque sabemos que David no sufrió todo lo que este salmo describe, sino que cuando él lo escribió, estaba hablando del que vendría detrás de él. Es la única respuesta. Lo sabemos desde el versículo 1, ¿verdad? Cuando leemos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ¿verdad? Esas palabras las podemos reconocer, porque también las tenemos en los demás evangelios. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, ¿qué leíamos nosotros, verdad? En Lucas, se encomendó a Jehová, líbrele a él, sálvele, puesto que en él se complacía. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo, ¿verdad? Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos, a los pechos de mi madre. Seguimos leyendo versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Nosotros sabemos luego que Jesús dirá, ¿verdad?, que él tiene sed y que le van a acercar vinagre para que tome. Contar puedo todos mis huesos. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Es que no es David. Sí, es David hablando de cuánto ha sufrido, pero no es David a la vez. David no sufrió esto. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, vean, el Salmo no termina ahí. O sea, todo el Salmo 22 es acerca de Cristo. Aún el cambio que uno empieza a notar a partir del 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Si ustedes ven las referencias cruzadas, ¿a dónde apunta eso? Hebreos 2:12, ¿verdad? El autor de Hebreos entiende que el 22 también está hablando de Jesús. Es Jesús quien entonces, después de haber sido crucificado, el Salmo está anticipando que se iba a levantar victorioso. Y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Versículo 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Versículo 30, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo eso. Oh sí, nosotros no habíamos nacido cuando este salmo se escribió. Y aquí estamos nosotros leyendo las palabras acerca de este hijo de David, cuyas manos fueron horadadas, cuyos vestidos fueron repartidos, pero que no quedó ahí, derrotado en la cruz. ¿Cuál es la probabilidad de que en un solo hombre uno pudiera aplicar más de 300 pasajes del Antiguo Testamento? Es prácticamente imposible. Y en Cristo se cumple. Por eso es que es cuando el Señor trae esa revelación a la vida de uno, quita la venda de los ojos, que uno tiene que reconocer que si hay uno que puede ser el Mesías, ese tiene que ser Jesús, solo Él, porque es que no hay otro sobre quien se puedan aplicar pasaje tras pasaje, y que pueda decir, todo en Él se cumplió. Y aún en la cruz, de nuevo, sufrimiento físico, sí, pero no solamente físico, la lejanía de su Padre, descargando la ira por nuestros pecados sobre Él. Todo ahí se estaba cumpliendo.
Por eso es que entonces nosotros nos llamamos cristianos, porque solo en este hombre que llamamos el Cristo, Jesús, está nuestra esperanza para ser salvos. De nuevo, no va a aparecer otro como Él, de quien se pueda decir que todo esto que acontecía se cumplió. Por eso no nos quedemos con el cuadro del sufrimiento como si fuese solamente una tragedia. No, es que todo lo que estaba ocurriendo era divinamente preparado para nuestra redención. Porque este Jesús que experimentó los infiernos en la crucifixión es también el que le prometió al ladrón en la cruz que estaría con él en el paraíso. ¿Por qué? Porque luego también sabemos que Pedro y Pablo dirán que el Salmo 16 también es acerca de Jesús. No dejarás que tu santo vea corrupción. Sí, Jesús, como veremos, está pronto a morir. Lo veremos, si el Señor lo permite, dentro de 15 días. Y dirá palabras impresionantes diciendo: consumado es. Después de esto, nada más es necesario para la salvación del hombre. Jesús todo lo cumplió, Jesús todo lo pagó. Él es el único y suficiente Salvador. ¿Ha creído usted en Jesús? Crea hoy. Oremos.